Yo laburo mientras tanto, mientras acá como en el lado laburo, pero tengo la fortuna de laburar entre tantas otras cosas, poder conversar con gente que es realmente un placer escuchar. Hace 65 años, bueno, hace ya el 4 de septiembre pasado, hace 2 días, se cumplieron 65 años de la primera viñeta de El Eternauta, publicada en el semanario Hora Cero, en el suplemento semanal Hora Cero, esa creación de Oesterheld que comenzaba a caminar por la gráfica de nuestro país. Más allá de la efeméride, hablar del Eternauta es un placer inmenso, y más si está del otro lado el antropólogo social y transeúnte, curador, investigador de la historieta argentina, Demian Urdin. Hola Demian, ¿cómo estás? Acá Esteban de Cítrica, buenas tardes. Hola Tevi, ¿cómo estás? Bueno, estoy ahí peleando con poner la cámara horizontal porque Va, te contaba que estoy... Se escucha, ¿no? se escucha, te digo, vas ganando porque sale perfecto y se te ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar charlando con vos. Placer. No estoy en casa, estoy en la cuna del alfonsinismo. Me vine unos días a Chascomús. Qué fantástico estar en una ciudad con tanta simbología radical alfonsinista. Me parece maravilloso tanta estatua y pintada de Alfonsín. Nunca me imaginé que iba a ser tan así. Sacá muchas fotos por nosotros, Demian, disfrutalo en este momento de viaje, te hiciste el espacio para conversar con nosotros, posta, lo súper valoramos, y es un tema que hemos hablado ya varias veces aquí, en Radio Monk también en su momento, y nos agarra este aniversario en un momento muy particular. Nos estamos preguntando mucho por lo colectivo, el héroe colectivo, el anónimo, ¿qué hubiera pasado si una tragedia como la que enfrentó Juan Salvo ya en las primeras viñetas del Eternauta, una tragedia nacional, hubiera ensombrecido a la Argentina? Preguntarte cómo te tomó a vos lo sucedido y si hubo alguna conexión con el Eternauta, si tuviste algo o no, fue más independiente. ¿Cómo fue estos últimos días para vos desde tu sitio? Mira, para mí fue muy difícil. Creo que para todos los que somos creadores de contenido fue como un gran momento para pensar si es tan importante todo lo que hacemos. Digo, los que hacemos crear contenido de lo cultural, quiero decir, ¿no? Obviamente tu espacio que tiene que ver más con la información es otra situación, pero me pregunté, digo, ¿es importante ponerse a hablar de la historieta? De hecho, el domingo que fue el día de la historieta no posteé nada. Claro. Y me pegó, sí, por el lado de ponerme a pensar como qué compromiso tiene que tener el arte. O sea, bueno, para mí, yo que no comulgo con, por ejemplo, la separación del artista y la obra, yo creo que, y no creyendo que todo artista tiene que ser comprometido, sino que tiene que hacerse responsable de su creación, sí me pegaba un poco por ese lado, por quizás llevar al mundo de la historieta, teniendo en cuenta lo que pasó el jueves, discusiones que se están dando en otros campos, discusiones que vienen desde los feminismos, desde las disidencias, también desde las izquierdas, y traerlo a esto. Me parece que nos pasó un poco a todos, ¿no? Como traer esta cuestión de las violencias y de las situaciones del odio al campo en el que uno más o menos se está moviendo. Sospecho que hay gente que es más académica, yo que también vengo del campo de la antropología, también sospecho que les debe estar pasando lo mismo, ¿no? O sea, en estas situaciones tan particulares nos preguntamos un poco para qué hacemos lo que hacemos y también qué estamos haciendo para que situaciones como la del jueves no se repitan, no se repliquen. Demian, absolutamente. Es un debate que de hecho hemos tenido con amigos y problematizaciones que hicimos sobre nuestros consumos. Alguien que de golpe queremos como creador de contenido, consumimos y no pone nada de lo del jueves, y aparecen estos dos, policía bueno y policía malo, en nuestros hombros de, bueno, está bien, está en su derecho, para ahí no le salió nada, pero no, pero hay una responsabilidad y una coyuntura. Es fortísimo eso que sí sucede mucho realmente. Esto de un poco poner el ojo de a ver quién dijo algo y quién no, y qué dijo. También lo comparto con vos justamente en el eje de la nota. Entre todo este bardo, yo el domingo, que fue el día, claro, fue el día de la historieta, casi que de rebote casé la noticia, estaba justo también con un tema familiar, porque había ido a ver a mi abuela, que estaba internada, pero aparte lo de Cristina, mi abuela no sabía lo de Cristina y tenía que no contarle lo de Cristina porque estaba internada, bueno, autorreferencia, X, y me pasó esto de golpe ver el Eternauta, ver que es por la primera viñeta del Eternauta, y de golpe
equiparar esta cosa de el ensombrecimiento que hubiera caído Argentina y nuestra sociedad y todo lo que queremos en caso de que ocurriera semejante tragedia, y por el otro lado la tragedia argentina, la tragedia, bueno, global, pero en este caso argentina, desde Vicente López para el mundo, en El Eternauta. Me sale preguntarte, como para también ir para ese lado, cómo la historieta, cómo algo que el cine aún no lo he visto hacer mucho, la literatura quizá con El día que mataron a Alfonsín, pero cómo El Eternauta nos habla de una tragedia nacional y de un poco la épica, amén de la tragedia, que sale de hombres comunes con grandes responsabilidades. Un poco me pasó eso. ¿Te sucedió eso a vos? ¿Hay algún reflejo ahí en tu opinión? Sí, bueno, esto es algo que te cuento siempre, pero yo leo El Eternauta una vez al año, desde los 6 años, y ya cumplo 33, así que son varias leídas las que tengo El Eternauta, y siempre conectás desde algún lado, o sea, primero desde la infancia empezar a comprender que los hombres robots, los cascarudos, los manos, los burbos, son en realidad personas tan dominadas como los seres humanos lo están siendo, o sea, se están volviendo otra raza dominada por los sellos. Con lo cual, me parece que lo que fue interesante con lo que pasó el jueves, sobre todo con la discusión del viernes, es empezar a preguntarse quiénes son los sellos, ¿no? Esta figura que de hecho para Oesterheld es un ente abstracto, es como una especie de aura que no tiene forma. Es muy inteligente y es muy interesante pensar cómo este odio, cómo este dominio no tiene una forma descriptible, una forma en que uno puede encontrar. ¿Dónde están los que mueven la agenda? Digo, ¿dónde están los que están haciendo que haya una persona dispuesta a agarrar un arma cargada y querer vaciarle el cargador en la cara a una vicepresidenta? Bueno, ¿quiénes están los que mueven ese odio visceral en el cual una persona puede llegar a ese punto? Y pasa un poco con El Eternauta, que es, bueno, ¿quiénes son los que mueven el odio para que los manos vengan y quieran conquistar a los seres humanos? Y nos enteramos en El Eternauta que los tipos tienen una glándula del terror, o sea, algo que los puede anular y los puede matar al instante si ellos no acatan las órdenes de estos jefes intergalácticos que son los sellos. Y es muy interesante porque cuando va pasando El Eternauta, sobre todo el primer volumen del Eternauta, Juan Salvo y sus compañeros caen en la cuenta de que ellos son el odio cósmico y estos sellos tienen esa potencia de no saber encontrarlos. Son tipos que no aparecen en las revistas, son tipos que no aparecen en los diarios, que no aparecen en las radios. A ver, sí, tenemos un Milei que es una especie de una cuestión más payasesca de esto, pero Claro, hay tipos que, total. digo, no es el columnista de Clarín el que dice supuesto ataque a Cristina, no es él el quien decide ese titular. Nosotros vamos y nos la agarramos con Pepito, que es cierto columnista de TN, pero hay un tipo que le dice, mira, vos no te importa, no me importa lo que pienses, el titular es este. Y un poco pasa lo mismo en El Eternauta, hasta que hacia el final del libro y la catástrofe que sucede, uno se da cuenta que si hay algo que nos iguala es la posición de dominados, ¿no? Y es un poco triste al final en ese sentido. Coincido absolutamente, justamente ayer en el barullo político con Facundo salía esta conclusión, que es una conclusión ya de todos. Creo que si algo que hemos perdido desde el jueves es la inocencia, muchos, respecto a que un Milei es una punta del iceberg, vos lo dijiste muy claramente, una performance payasesca de algo mucho más profundo, que no responde a conspiraciones, triángulo de las bermudescas, por así decir. No responde a conspiraciones de márgenes de post de taringa, sino que son cuestiones de poder, de comunicación, de simbología, de discurso sobre todo, tanto que ahora está tan problematizado, y bienvenido sea el debate, y que hay que tener una crítica muy entrenada, y hay que entrenar esa crítica, valga la repetición, a la hora de consumir, a la hora de sentarnos a leer. Estamos escuchando a Demian Urdin, antropólogo social, y Demian también en ese sentido, ¿no? Sigo en El Eternauta respecto a lo inesperado. Me pasó eso también. El Eternauta están jugando al truco en una casa, que espero no estar pifiando, en Vicente López. Juan Salvo, sus amigos, bueno, yo tengo una debilidad por Favali, mi personaje favorito es Favali, me cae muy bien, el profesor Favali. Están jugando al truco y de golpe ven... No, ni siquiera es spoiler porque son las primeras viñetas. Ven una nevada que cae, una nevada que se darán cuenta de una manera terrible que es mortal. Y me pasó eso, un poco me veía en mi ventana
ignota en el monoambiente, viendo Twin Peaks, comiendo algo, y de golpe una noticia que es puede haber sido una tragedia, es gravísimo, puede haber sido una tragedia sin antecedentes, y comprender lo ignoto de uno, y cómo se va todo al pasto tan rápido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo ves que lo refleja el Eternauta? ¿Cómo juega lo inesperado ahí? ¿Qué sentís vos al respecto? Yo creo que esa primera imagen del Eternauta cuando ellos se dan cuenta que hay un silencio, es un silencio superador al silencio de las madrugadas en la Lucila. Sí. Y ahí lo que sucede, lo que es interesante, es como que cada uno de los personajes tiene una reacción diferente. Polsky le agarra un miedo visceral que lo hace salir a la calle y morir. A Lucas le pasa de darse cuenta de lo solo que está, porque no tiene familia, tiene solamente amigos del trabajo. Y Favali un poco lo mismo. Y de hecho, Juan es como, siempre hay una figura del privilegio por haber podido vivir la catástrofe en familia. Claro. Y me parece que, es 1957, no había redes sociales. Hoy en día, yo creo que el jueves todos mandamos un mensaje a nuestros amigos más queridos y nos mandamos una especie de abrazo virtual, porque lo que estaba pasando era muy delicado a nivel de lo impensado. O sea, a mí me pasa que soy peronista, soy kirchnerista, o sea, para mí fue durísimo. Yo estaba en cama con una gripe letal y me puse a llorar, mi marido se puso a llorar, fue muy delicado, pero para otras personas que, gente de la facu que son del grupo de los troscos o de los más anarcos o de los más podres, había una situación de decir, che, pará, hemos cruzado un límite. Y me parece que en el Eternauta también pasaba esa situación, que había un primer momento de una perspectiva muy colectiva de esta hay que salir juntos, y ahí lo que también aparece en el Eternauta, y que Favali es el primero que dice, che, miren que no somos todos amigos, o sea, acá también la comida se empieza a terminar, acá el agua también está contaminada, y hay personas que esta es la ley de la selva. Y si bien hubo un primer momento de solidaridad, y había muy poquitas personas que no estaban solidarizándose, sobre todo con Cristina, sí pasó con el correr de los días que empezamos a ver gente muy nefasta, primero discutiendo si era verdad o mentira lo que había pasado, después queriendo hacer un chiste en Twitter para ver si ganás, no sé, 200, 300 retweets, como todo eso empezó a mostrarse también. Entonces es difícil porque uno, ¿con qué foto te querés quedar? Digo, lo mismo que en el Eternauta, ¿con qué foto te querés quedar? ¿Con la foto de que vamos todos como un ejército contra los rayos láser, o sobre estos tipos que estaban dispuestos a todo y le tajean el traje a Lucas, lo dejan tirado y después encima quieren robar la casa de Juan? Es todo eso. Digo, en la formación antropológica siempre hay una cuestión que es el recorte, que es lo más difícil de hacer. ¿Cuál es el recorte de la imagen que querés hacer? Y me parece que en esto estoy completamente convencido que los 3 gobiernos kirchneristas han hecho que la discusión política sea mucho más madura en nuestro país. No quiero decir que solamente desde el partidismo, sino que nos hemos formado una forma de replantear y de discutir cosas, y que también nos hace dar cuenta que, bueno, la foto es todo eso. La foto es Clarín en el minuto a minuto diciendo es mentira, y yo lo estaba viendo en TN, les cuento que vi la noticia en TN, no porque veía TN, sino porque quería ver qué pasaba. Y el conductor decía, no, hay que ver qué onda, y el columnista le dice, pero al aire, pero estoy viendo la foto, flaco, como estoy viendo la imagen. Esto no es discutible, no es un hecho de la discusión. Y me parece que pasa eso un poco, que tanto en el Eternauta como en lo que pasó, hay una cuestión de que no podemos ser manitos, no hay un malo y bueno, hay una cosa mucho más compleja que eso, mucho más difícil de comprender. Y cuando empezó la discusión sobre, bueno, vamos todos para el mismo lado, fue como, bueno, está bien, vamos todos para el mismo lado, la plaza se llena, ¿cómo haces para ir con...? Es la eterna discusión que se está dando en los últimos años, ¿cómo haces para ir con esto? O sea, ¿cómo haces para enfrentarte a los sellos con un tipo que te tajeó el traje? ¿Qué haces? Totalmente. Es esto de los personajes viviendo, ponernos en los zapatos de Lucas, de Favali, del malogrado Polsky, de Juan Salvo, y cómo hubiera reaccionado. Un poco fuimos todos un porcentaje de ellos en la noche del jueves. De nuevo, sin adentrarnos en la tragedia, pero nunca teniéndola tan cerca como la tuvimos en la noche del jueves. Demian, como última consulta, porque es realmente algo que, en el mejor de los sentidos, obligado a consultar,
relatar, describir juntos, charlarlo juntos, que es justamente el trágico final del creador del Eternauta. De alguna manera también la tragedia no camina solo con esa nevada mortífera y la invasión, sino también con el destino de Oesterheld, que también nos obliga a ejercer memoria, que también nos obliga a pensar lo joven y la fragilidad que tiene algunas puntas la democracia. Bueno, Oesterheld no solamente padece la muerte de sus hijas, sino su propia muerte. Y es increíble, y ahí sí lo formulo como pregunta, con toda esta tragedia encima, el Eternauta no deja de generarnos, me pone la piel de gallina, no deja de generarnos una excitación literaria increíble. ¿Por qué crees que sucede eso? Yo creo que es una respuesta muy simple, que es la potencia de un clásico. Por la misma potencia que tiene Crónicas Marcianas. Digo, uno lee Crónicas Marcianas hace 20 años, sí, hace 15, hace 2 meses, y Crónicas Marcianas tiene escenas potentes, o Fahrenheit, digo, por ir solo a ciencia ficción, ¿no? Son obras que uno encuentra que tiene la potencia de un clásico, la potencia de la reflexión y de volver a comprenderlo desde un presente presencial. Sobre todo porque si uno quisiera buscar al último Oesterheld, al Oesterheld más comprometido con Montoneros y la militancia, se encuentra más en la versión que hizo para Revista Gente con Alberto Breccia. En ese sí es como una especie de discursiva política, mientras hacía historietas para el descamisado, presentaba esta historieta. Ahí sí van a encontrar al Oesterheld más radicalizado políticamente, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que el Eternauta tiene esa potencia, la potencia de un gran clásico, la potencia de poder comprender, digo, cuando en 2009 nevó, cuando falleció Néstor y se transformó en el Nestornauta, cuando intentan matar a Cristina, cuando fue la pandemia, mucha gente decía, che, esto es el Eternauta. Me parece que tiene esa gran potencia, yo creo que un poco también de cierta suerte que tiene, ¿viste? Es como esos momentos en Bocchini y Bertoni. O sea, Oesterheld Solano López fue tirarse paredes y crear una de las historietas más importantes del mundo. Y realmente es una de las historietas más importantes del mundo. Está editada en un montón de países. Tiene esa capacidad de trascender que solamente tienen los clásicos. Demian, siempre es un placer. No digo tirar paredes porque vos tenés un conocimiento del cual yo normalmente aprendo escuchando, pero verte en la platea, no, posta, se disfruta un montón. Estás de viaje y te hiciste el ratito para conversar con nosotros. Esta charla increíble, esta charla que nos desborda por lo que ha sucedido y tiene el corazón en el Eternauta y en todo lo que rodea semejante caso, semejante relato. Demian, ¿dónde podemos encontrarte, leerte, escucharte? ¿En dónde andás? Bueno, ahora con toda esta situación me tomé unas vacaciones también de las redes. Está muy bien. Fue, la verdad, muy movilizante, pero pueden en Grafo, Culturas Dibujadas, van a encontrar un montón de información de la historieta de toda Latinoamérica, que eso es un poco lo que estoy haciendo, el viraje a ampliarme un poquito a toda la región. Y después pueden leer lo que escribo en El Grito del Sur, donde tengo una columna de cultura, y en la revista Blast, que es una revista especializada en narrativas gráficas de Colombia. Y en esos 3 lugares me pueden escuchar. Bueno, y en el canal de YouTube de Cítrica, que ya tenemos un par de entrevistas hechas. Y muy buenas todas, y con temas súper interesantes como siempre. Demian, gracias en serio por el tiempo, por la charla formidable. Gran abrazo y será hasta la próxima. Esperemos que falte poco. Dale, la próxima caigo con camiseta, hoy está de vacaciones y no me traje ninguna. Yo también me comprometo, yo estoy de camisita. Un abrazo grande. Hasta pronto a Demian Urdin, antropólogo social, curador, transeúnte, lector, coleccionista, estudioso de la historieta argentina. Y qué charla, qué entrevista, en donde el Eternauta, por supuesto, es el corazón. Y no íbamos de ninguna manera a correrle el verso a la jeringa a hablarlo de Cristina. Porque justamente podemos concluir, toda historieta, toda viñeta es política. Mirá el título hasta que te dejo ahí. Obra del Demian. Demian Urdin solamente genera este ambiente que hace que se ocurran estos títulos, estas reflexiones, estas vivencias tan interesantes de conversar.